Pero en esta mañana yo no quiero perder de vista de poder compartir la palabra de Dios. Y yo les invito a que vayamos buscando allí en Gálatas capítulo 2. Vayamos a Gálatas 2 y después a Mateo 7, pero primero Gálatas. Este es el mes donde nosotros recordamos el mes de la Biblia. En el día de ayer estuvimos hablando algo con los jóvenes. En la semana que viene vamos a estar haciendo algo también. No sé los otros grupos si van a hacer algo. Amén. Allí los jóvenes adultos a ver si van a hacer algo en esta semana con respecto a la Biblia. Pero me imagino que todos van a hacer algo. Los niños también van a hacer algo. Estamos recordando la bendita y gloriosa palabra de Dios, donde nosotros debemos de basar nuestra vida en este libro que tiene consejo sabio, el único consejo inmutable, la única verdad absoluta en nuestras vidas. Todas las demás cosas no pueden ser absolutas, pero la palabra de Dios sí, porque la palabra de Dios es inmutable en nosotros los cristianos. Lo creemos así, en nuestra regla de fe y conducta, donde nosotros tenemos que basar nuestra vida a la luz de lo que dice la Biblia. Y vaya si tenemos muchas cosas para ser transformados, para poder ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Pero Gálatas 2:20, yo quiero que podamos ir a este texto tan conocido. Dice la Biblia, hermanos, si usted no es de subrayar la Biblia, anótelo en su corazón, porque este texto realmente tiene que ocupar nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo quiero que vayamos también al capítulo 7 de Mateo. Mateo 7. Esta es una reflexión acerca de nuestra madurez cristiana. Nosotros como cristianos debemos de afirmar nuestra fe al escuchar la palabra, al leerla, al poder escudriñarla. Y todo lo que la Biblia dice es para mí. Todo lo que la Biblia dice no tenemos que sacarle nada. Muchas veces queremos predicar algunas partes de la Biblia. La Biblia se la predica toda. Y Mateo capítulo 7. Y este es uno de los versículos que yo lo tengo subrayado. Y lo sé de memoria, como tantos lo sé, pero este no me voy a olvidar nunca. Porque mire, de esto depende la vida eterna de nosotros. Y mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Es una palabra del Señor Jesús. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el único que es digno de mirarnos y contestarnos, hay solamente una persona, y ese se llama Jesús de Nazaret. Dice que Él va a decir: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta mañana yo quiero hablarte de un tema que tiene que estar en nuestra vida cristiana. Quiero hablarte de dos cosas y quiero hacer un paralelismo en esta reflexión. ¿Estamos cerca de Jesús o estamos en Jesús? Y vamos a ver a la luz de la palabra
si nosotros estamos cerca de Él o estamos en Jesús, que hay una diferencia sustancial muy grande. No es lo mismo estar cerca de Jesús que estar en Jesús. La Biblia dice que las multitudes seguían a Jesús. La multitud estaba cerca de Jesús. La multitud lo rodeaba. Es más, cuando el Señor sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, dice que la multitud lo apretaba a Jesús, lo rodeaba. Esa multitud veía los milagros que Jesús hacía. Y muchos de estos seguidores habían experimentado el poder sanador de Dios sobre la vida de ellos. Esta multitud era testigo ocular de que el Señor hacía milagros, de que Él bendecía a las multitudes. Las multitudes estaban cerca de Jesús. Pero hay algo muy interesante. Pero no estaban con Jesús. Y aquí está la clave. Podemos estar cerca, podemos experimentar sus milagros, podemos hacer milagros. Lo hemos leído, Mateo 7:22, dice: no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, pero el que es digno dice que lo va a mirar y le va a decir: nunca te conocí. Hermano, en esta mañana yo creo que nuestra fe tiene que crecer. Nuestro fundamento sólido que está en la palabra de Dios tiene que afirmarse cada vez más, para que nosotros no seamos parte de la multitud que veían los milagros, que experimentaban los milagros, que seguían a Jesús, que lo apretaban. No podemos ser parte de esa multitud que solamente estaba cerca de Jesús, pero no estaba con Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque esa misma multitud que seguía al Señor fue la misma multitud que prefirió un ladrón antes que Jesús. Fue la misma multitud que pedía que lo crucificara. Muchos de ellos que habían recibido milagros decían: crucifíquenle. ¿Por qué? Porque solamente estaban cerca, no estaban en Jesús. La diferencia es que estar en Jesús, si yo estoy con Jesús, si Él está en mí, yo lo conozco, yo lo puedo conocer, yo trato de conocerlo, yo trato de tener intimidad en la oración, trato de obedecerle. Si yo estoy en Jesús, le conozco, si yo estoy en Jesús, le sigo. Y muchas veces el seguir a Jesús es una vida de negación a nosotros mismos. La Biblia habla en Mateo capítulo 8, versículo 20, que el Señor se dirige a las multitudes y también le dice: ¿ustedes me quieren seguir? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Dice: entonces niéguense a ustedes mismos y después síganme. Estar en Jesús es conocerlo, es seguirle, es negarse a uno mismo. Pero también estar en Jesús es obedecerlo. Aunque esta obediencia implique muchas veces no entender los planes de Dios, lo que Dios hace con nosotros. Estar en Jesús es obedecerle en todo. Estar en Jesús es mantener una vida cristiana rendida a sus pies. Mantenernos siempre pendientes de nuestro Maestro. Poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Poder leer y abrir la Biblia y que ella me hable a mi corazón, que ella sane mi corazón. Si vos y yo necesitamos sanidad en algún área de nuestra vida, debemos de buscarla en Jesús. No podemos buscarla en las personas, no podemos buscarla en las instituciones, no podemos buscarla en tu hermano. Anda a Jesús, Él es la fuente de sanidad, Él te va a sanar. El Espíritu Santo está en tu vida. La Biblia nos dice que Él nos dejó y nos dio un tesoro. Y ese tesoro es el Espíritu Santo. Y si nosotros necesitamos sanidad de algún tipo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, solamente estamos a la distancia de una oración, de poder permanecer a los pies de Jesús.
y de poder pedirle esa sanidad para nuestras vidas. Si estamos heridos, necesitamos ir a Él. Necesitamos que Él nos renueve, necesitamos que Él nos restaure, pero necesitamos estar rendidos a los pies de Jesús. ¿Estamos cerca de Jesús o estamos en Jesús? En la vida cristiana podemos estar cerca de Jesús, pero no con Jesús. Y muchas veces, hermano, quizás a usted le ha pasado. Muchas veces pasé por enfrente del Palacio Legislativo. Y muchas veces subí la escalinata del palacio, toqué el mármol, toqué las puertas, pero nunca entré al palacio. No es lo mismo ver el palacio desde afuera que verlo desde adentro, el Palacio Legislativo. Muchas veces que me tocó pasar frente a la torre de las telecomunicaciones de Antel, tocaba esas paredes de vidrio, de mármol, la parte de abajo, pero nunca ingresé. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos estar cerca de algo y podemos tener una visión panorámica, podemos tener una visión general, podemos tener una visión superficial, pero si yo ingreso a un lugar, yo puedo ver los detalles. Y es eso, de la misma forma sucede con nuestra fe en Jesús. Podemos estar cerca de Él, pero podemos tener una visión panorámica de lo que es Jesús. Podemos tener una visión general de lo que es Jesús, pero nunca conocerle en intimidad. Y las multitudes se caracterizaban por esto. Seguían al Señor, querían sus milagros, querían al Jesús que le decía, sé sano. Pero no querían al Jesús que le decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No querían a ese Jesús, querían a un Jesús a la versión de ellos. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo. De querer a un Jesús como yo quiero que Él sea. Me hago la idea de un Jesús que solamente tiene bendiciones para mí, que no me puede corregir, que no me puede direccionar, que no me puede hablar, que no me puede dar una orden. Porque yo tengo el control de las cosas. Y muchas veces tendemos como cristianos a tener a un Jesús de esa forma. Al Jesús que yo quiero. Al Jesús que yo me hago una idea de que Él es. Como cristianos debemos de entender algo muy importante, muy trascendente, lo más importante en nuestras vidas. ¿Y saben lo que es? Jesús nos llamó a estar con Él. Si nosotros entendemos eso, entendemos todo. Jesús nos llamó a estar con Él. El Señor no te llamó a que hagas un ministerio. El Señor no te llamó a que bendigas a las multitudes. El Señor, lo primero que Él te llamó a estar con Él. A mí me llamó a estar con Él, a escucharle a Él, a estar con Él, a conocerle. Y esto es lo más importante en nuestra vida cristiana. Debemos de conocer al Dios en el cual creemos. Debemos de conocer a Jesús. No podemos perder el tiempo de hablar de alguien que no conocemos. No podemos hablar en nombre de alguien que no hemos estado en la intimidad. No existe cosa más importante que conocer a Jesús. No existe cosa más importante que tener comunión con el Dios Todopoderoso. Con ese Dios Todopoderoso que compró nuestra vida en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Muchas veces nosotros nos jactamos y decimos, no, porque yo elegí a Jesús, porque el Señor me habló, alguien me predicó y yo dije sí. Pero la Biblia dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto me habla del amor incondicional de Dios sobre nosotros. Que aún sabiendo muchas veces que nosotros le íbamos a fallar, muchas veces, pero Dios dice, yo los elijo igual, yo los elijo igual. No interesa cuántas veces le fallaste a Dios, Dios te sigue eligiendo. Dios te sigue eligiendo. Muchas veces miramos nuestros errores y decimos, ¿quién soy yo? Bueno, nosotros somos esa persona que Dios la eligió. Esa persona que Jesús tuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esos sos tú y somos nosotros.
la persona que Dios eligió. Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos bíblicos de estar cerca de Jesús o de estar en Jesús. Y el primer ejemplo es el que está en Lucas capítulo 14, de los versículos 25 al 31. No lo vamos a leer, pero simplemente lo vamos a mencionar. Aquí vemos cómo las multitudes seguían a Jesús, estaban cerca de Él. Las multitudes seguían a Jesús por las señales que Él hacía. Vemos a las multitudes que apretaban al Señor, seguían por los beneficios, por las sanidades. Pero ¿saben una cosa? Las multitudes se habían perdido de algo. El Señor tenía algo más importante para ellos. Y era lo último de esto. Jesús no solamente quiere muchas veces manifestarse a nuestras vidas con esos beneficios pasajeros que podemos obtener en la tierra, una sanidad. Es pasajera la sanidad. Quizás hoy Dios te sana y el mes que viene estamos enfermos. Es pasajera la sanidad. Es pasajero las bendiciones económicas. Es pasajera la paz que podemos tener hoy. Es pasajero si hoy estamos viviendo en un oasis. Es pasajero. Pero Dios nos quiere hablar de algo más profundo. Y es la vida eterna. Es la vida eterna. No es solamente lo que podemos vivir aquí en la tierra, sino lo que vamos a vivir después que partamos de esta tierra. Es la vida eterna. Y las multitudes seguían a Jesús. Y el segundo ejemplo es los 500, 1 Corintios capítulo 15, entre los versículos 4 y 8. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, 500 personas vieron a Jesús, y comienza a enumerar los discípulos. Y llega a esta persona. Y como aquellos 500 que presenciaron la resurrección de Cristo y pudieron verlo, a Jesús que había resucitado. Muchas veces nosotros podemos seguir a Jesús como estos 500. Una señal extraordinaria. Estas personas vieron a Jesús que se levantó de la tumba. Y como cristianos podemos experimentar a Dios de muchas formas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En medio de la adoración, como hoy estábamos adorando, en nuestros hogares solo, Dios se va a manifestar allí. Pero es solamente el comienzo de experimentar a Jesús que ha resucitado. ¿Cómo es posible, hermanos? Estos 500 conocieron a Jesús, a ese Jesús que se levantó de la tumba. Estos 500 vieron a Jesús, pudieron presenciar que lo que había dicho Él lo hizo. Pero también podemos ser, como dice capítulo 10 de Lucas, versículo 17, podemos tener un acercamiento a Jesús como los 70. Esos 70 que fueron enviados a predicar el Evangelio. Esos 70 que fueron comisionados por Jesús. Muchos de nosotros llegamos muchas veces también como estos 70, comprometernos con un ministerio en la iglesia, como lo hicieron estos 70 que fueron enviados a evangelizar. Pero eso solamente es el comienzo, no es conocer a Jesús. Estas personas regresaron, dice la Biblia, felices. Lucas capítulo 10, versículo 17. Llegaron felices de su misión y tuvieron una conversación con Jesús. Y dice, los 70 le dijeron a Jesús, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Lucas dice, sí, Jesús dice, sí, yo vi a Satanás caer del cielo. Pero el Señor le dice algo más importante. Jesús le dice, no se alegren que los espíritus le obedezcan, sino de que sus nombres estén escritos en los cielos. Y aquí está lo más importante, la vida eterna. Si nuestro nombre está con Él. Los 70 no eran personas simples, estaban comprometidas con el ministerio de Jesús. Jesús los comisionó y ellos salieron a predicar con señales, con milagros. Los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Eran personas que Jesús le había dado un poder y una autoridad especial. Estaban comprometidos con el ministerio de Jesús. Y nosotros quizás podemos estar aún comprometidos con algún ministerio,
Pero nuestro mayor gozo no puede ser que Jesús nos use en diversas ocasiones. Jesús te puede usar para sanar enfermos, para servir en algún área. Pero nuestra mayor felicidad debe ser una: ¿quién soy para Jesús? Y no solamente quién soy, sino la gloria que me espera, la vida eterna, la gloria que me espera. Nuestro mayor acercamiento también puede ser como los 12 apóstoles. El capítulo 10 de Mateo, la Biblia habla que Jesús escogió a 12 apóstoles. Y Jesús los apartó a estos discípulos para enseñarles, para instruirles, para que estuvieran con Él, para que conocieran, para que vieran los milagros. También para darles autoridad para que ellos también pudieran seguir la obra de Cristo. Los 12 discípulos eran enseñados en privado por Jesús. Tenían la revelación que la multitud no la tenía. La multitud escuchaba las parábolas del Señor, pero el Señor solamente le enseñaba los secretos de las parábolas a los 12 discípulos. Los 12 discípulos gozaban del privilegio de estar cerca de Jesús, de estar con Jesús. Jesús estaba en un lugar y ellos estaban allí. Ellos gozaban de poder tener ese acceso directo a Jesús, que muchas veces la multitud no lo tenía, porque eran muchos. A los discípulos el Señor los llamó amigos, no los llamó siervos. Tuvieron el privilegio de ver a Jesús después que Él resucitó. Pero también los dos últimos ejemplos es que podemos estar tan cerca de Jesús como el círculo íntimo que el Señor mismo eligió. Y esto está en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 2. Dice la Biblia que Jesús escogió a Pedro, a Santiago y a Juan. Estos 3 discípulos fueron elegidos por Jesús y Él los apartó y fueron testigos de una obra gloriosa de Jesús en la tierra, la transfiguración de Jesús. Una experiencia realmente sobrenatural para estos hombres. Pero el Señor, ¿por qué no escogió a los 12? Y escogió solo a Pedro, a Santiago y a Juan. En la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, Él escogió a estos 3 para que pudieran presenciar la transfiguración, o sea, el cuerpo de Jesús glorificado aún antes de la resurrección. Pero vamos a llegar al último punto en esta mañana y podemos llegar a ser el discípulo amado. Y Juan capítulo 13, del versículo 21 al 27, habla acerca de este discípulo amado. Y este discípulo amado es Juan. Juan tuvo la relación más íntima y más profunda con Jesús que todos los demás discípulos. ¿Por qué? Porque así la Biblia lo dice. Entre Juan y Jesús vemos un amor más profundo, un amor sincero que lo llevó a una mayor confianza. Juan amaba a Jesús y Jesús lo podía ver. Entonces eso llevó a que entre Juan y Jesús hubiera una mayor confianza. Por ejemplo, en el pasaje de la última cena, cuando Jesús advierte que uno le iba a entregar, dice la Biblia que todos tenían la curiosidad de quién sería esa persona. Pero ¿sabe una cosa? Jesús solamente le reveló ese secreto a una persona. Y fue el discípulo amado, Juan. Juan era su íntimo amigo. Juan amaba de verdad a Jesús. Y dice la Biblia que fue el único que estuvo presente en la crucifixión. Esto me quiere decir que Juan acompañó hasta el final de su día en la tierra a Jesús. Como ser humano lo acompañó hasta lo último. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús le confió a Juan que cuidara de María, su madre. La relación de Juan y Jesús fue tan profunda que aún estaba en el cielo Jesús. Jesús asciende a los cielos, Juan queda en la tierra. Pero hay algo muy poderoso y muy importante en la vida de este discípulo. Jesús le estaba revelando los secretos sobrenaturales en la tierra a Juan.
¿Y a qué me refiero con esto? Al Apocalipsis. Jesús le reveló el Apocalipsis a Juan. ¿Por qué? Porque este discípulo realmente amaba a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús como lo conocía Juan. Necesitamos tener una relación tan íntima y profunda como la tenía este discípulo. Nuestra meta debe ser no como la multitud, no como los 500, no como los 12, ni siquiera como el círculo íntimo. Nuestra meta debe ser conocer a Jesús como este discípulo amado que fue Juan. Nuestra relación con Jesús va creciendo a medida que nosotros confiamos más en Él y a medida que le entregamos nuestro corazón por completo. Si nosotros le entregamos nuestro corazón por completo, nuestra relación con Jesús va creciendo. ¿Por qué? Porque la intimidad con Jesús se construye día a día. Se construye día a día. Cada día debemos de conocer más a Jesús. Y en esta mañana yo quiero que nos hagamos en lo personal esta pregunta: ¿estamos cerca de Jesús o estamos en Jesús? Hemos visto esta cantidad de ejemplos de la Biblia, de personas que solamente estaban cerca, pero no estaban en Jesús. Juan estaba con Jesús, en Jesús, y Jesús estaba en él. La meta nuestra es estar en Jesús. Yo te invito a que estés en pie en esta mañana. Yo no sé en qué etapa de nuestra vida cristiana estamos. Quizás podemos estar como las multitudes, que nos gusta las bendiciones de Dios, que aprobamos todo lo que Jesús dice, hace en nosotros, que cuando queremos un milagro vamos a Él, que cuando estamos en aprieto vamos a Él. O aquellas personas que vieron a Jesús, aquellos 500 que pudieron presenciar al Jesús resucitado. O quizás estamos en la etapa donde tenemos un ministerio en la tierra, donde hablamos a otras personas, donde hablamos de Jesús como los 70 que fueron enviados, donde el Señor quizás te dio autoridad aún para hacer milagros, aún para orar por los enfermos y que estos sanen. O quizás estamos como el ministerio de los 12 apóstoles, o el del círculo íntimo de Jesús, como Pedro, Santiago y Juan. Pero nuestra meta es ser como el discípulo amado. Nuestra meta es ser como el discípulo amado. Conocer a Jesús, entregarle nuestro corazón, confiar en Él, depositar nuestra vida en sus manos, pedirle que el alfarero pueda moldear nuestro corazón cada día. Todos necesitamos ser moldeados por Él. Y yo quiero decirte algo en esta mañana: Jesús ya hizo todo. Su sacrificio fue perfecto en la cruz del Calvario. Es más, te digo, Jesús ya te eligió, ya te apartó. No es que estamos perdidos, no es que estamos perdidos, pero sí el Señor quiere que le conozcamos más. El Señor quiere que no te pierdas una parte importante que Él quiere revelarse a tu vida. Si quizás decís, bueno, estoy bien así, me conformo con esto, aún Jesús va a respetar esa decisión. Pero déjame decirte en esta mañana que el Señor tiene algo más para tu vida. Y es por eso que esta palabra golpea las puertas de nuestro corazón. Él ya hizo todo. Su sacrificio fue perfecto. Y cada uno de nosotros somos parte de Él. Somos parte de Dios. Somos hijos de Él. Pero solamente tenemos que hacer una cosa: día a día, dar un paso de fe, comprometernos con Él al 100%. Y hay algo que golpea la puerta de mi corazón cada día: entregarle mi corazón a Jesús. Entregarle mi corazón a Jesús.